podemos vencer si en el poder de Dios sabemos creer? Todo lo malo Él lo borrará. Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenido una vez más a este subprograma María, Camino Seguro para Nuestra Salvación. Hoy con el tema que vamos a compartir, el escándalo, queridos hermanos. Tú moverás, si fuera tu fe, como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, si tienes fe. Pues bien, queridos hermanos, vamos a invitar al Espíritu Santo para que esté aquí con nosotros, como cada noche lo hacemos, para que nos ayude a entender este tema que vamos a compartir hoy. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Padre, tu Espíritu y ellos serán creados y se renovará la faz de la tierra. Tú, Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y que gocemos siempre de tu divino consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y a ti, Mamita María, te invitamos a que vengas a estar aquí con nosotros en esta noche, tú que eres nuestra Madre, la intercesora de cada uno de nosotros, tú que nos cobija y nos cubre con tu santo manto. Queremos que no te apartes de nuestro lado en este crecimiento espiritual que vamos a tener en esta noche. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, queridos hermanos, el tema que hemos escogido hoy, como ya ustedes han venido viendo, es el escándalo. Y vamos a comentar del catecismo de nuestra Iglesia Católica y también de la palabra de Dios para que nos nutramos en el conocimiento de la palabra. Dice el catecismo de nuestra Iglesia Católica: el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador del prójimo. El escándalo es grave si deliberadamente arrastra a otro a un pecado grave. Dice Jesús que el pecado es mayor si escandaliza a los pequeños. Queridos hermanos, dice, son culpables, el catecismo de la Iglesia Católica dice, son culpables de escándalo los que establecen leyes que llevan a la degradación de las costumbres, los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude, los educadores que, manipulando la opinión pública, la desvían de los valores morales. Queridos hermanos, yo creo que está bien clara la parte de cuáles son responsables de los escándalos de nuestra sociedad. Pero vamos, para nutrirnos mejor con la palabra de Dios, vamos a leer el Evangelio de San Mateo, que está tomado de Mateo 18, capítulo 18, versículo 6. Y nos dice, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice la palabra de Dios: pero el que lleve a pecar a uno de estos pequeños
que creen en mí. Más le valdría que le colocasen al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al fondo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del hombre por quien viene el escándalo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Nos dice la palabra de Dios, ay del hombre por el que viene el escándalo. Queridos hermanos, cuando hablamos de escándalo en el sentido real de la palabra, no estamos hablando de un ruido externo, de un sonido que quizás escuchamos, una bulla o algo. Estamos hablando de lo que escandaliza al hombre espiritualmente y moralmente. Cuando el hombre viola la ley de Dios, el hombre está siendo escandalizado por la corrupción de la carne, del pecado. Por eso nos dice nuestra iglesia que son responsables aquellos que escandalizan, aquellos educadores que escandalizan, aquellos empresarios, aquellos que son los que tienen el compromiso de enseñarnos a cumplir la ley moral, la ley como Dios quiere que la cumplamos, pero que muchas veces la desforman para enseñar a violar las normas de la sociedad, para por la parte de atrás, como decimos, ellos nutrirse de los errores que cometemos muchas veces, lo que estamos, diría yo, falto del conocimiento de la palabra de Dios, que por no conocer la ley de Dios y no tener el temor de Dios, nos dejamos seducir por esas leyes permisivas que nos corrompen, que nos llevan a actuar de manera desordenada y escandalizada, queridos hermanos. El escándalo, cuando la palabra de Dios aquí nos dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Dice, de estos pequeños que creen en mí. Más le valdría que le colocasen al cuello una piedra de molino o que lo arrojaran al fondo del mar. Queridos hermanos, nos damos cuenta que muchas veces cuando una persona empieza su camino en la fe, empieza a tener un contacto espiritual con Dios, que todos tenemos derecho a tenerlo, lo primero que se encuentra en el entorno es las personas que lo escandalizan espiritualmente y moralmente. Principalmente dentro de nuestra misma iglesia, lo que encontramos cuando iniciamos el camino de la fe son personas que nos escandalizan en la fe, que nos confunden en la fe, porque lo primero que quieren hacernos entender a nosotros es que estamos equivocados, que no estamos conociendo la verdad, sino que estamos siendo guiados por un mal espíritu, por un espíritu que quizás no viene de Dios o que estamos al borde de una locura. Entonces, ¿qué hace la persona, aquel pequeño en la fe, cuando inicia su vida de fe? Que se escandaliza interiormente, se escandaliza moralmente y espiritualmente y empieza a hacer prejuicios y a ver las cosas de otra manera. Porque yo que entro a la iglesia, porque creo que en la iglesia está Dios, que creo que en la parroquia donde trabajo está la mano de Dios obrando y están para ayudar a aquellos pequeños en la fe, y entro y de repente me encuentro que los que están ahí no me reciben, queridos hermanos. No me reciben porque quizás me miran muy pecador, muy indigno. Entonces me escandalizan en la fe. Me escandalizan en la fe y me llevan a un extremo de inseguridad espiritual, de escándalo interior, que yo creo que estoy confundido. Entonces la palabra de Dios dice, ay de aquellos que son los que tienen el compromiso de educar en la fe,
de enseñar, de guiar en la sociedad las normas morales. Ay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños en la fe, a uno de estos que están comenzando a conocer la palabra de Dios y que se sienten llamados por Dios, que se sienten escogidos por Dios, que se sienten atraídos por la gracia de Dios, pero que están llenos de ignorancia. Muchas veces estamos llenos de la ignorancia. Nos dice el sacerdote Mateo Andrés en uno de sus libros, dice: piensa en un hombre que toda la vida ha sido mudo, que nunca ha pronunciado una palabra, y que de repente viene el Señor y por medio del Espíritu Santo le libera a ese hombre y empieza a soltar la lengua. Ese hombre va a cometer muchos errores mientras predica y habla, porque va a decir lo que siente, como lo siente, en el momento en que lo siente. Ese hombre no tiene conocimiento todavía de la palabra de Dios, no sabe utilizar la palabra y se va a expresar porque su lengua estaba atada y el Señor le ha liberado. Entonces, ese hombre toda la vida pensó, porque no hablaba, pero pensaba. ¿Qué hace cuando está libre su lengua? Que empezará a hablar, empezará a decir todo lo que piensa como lo piensa. Queridos hermanos, eso pasa cuando nosotros iniciamos el camino de la fe, cuando no tenemos todavía el conocimiento de la palabra. Empezamos a hablar lo que sentimos. Pero hay de aquellos que con el conocimiento de la palabra de Dios se escandalizan por los errores que nosotros cometemos, o nos escandalizan a nosotros y nos hacen caer, diría yo, en una tentación mayor de empezar a creer que no es Dios quien está obrando. Queridos hermanos, nos damos cuenta que muchas veces queremos darle a Satanás el poder de Dios. Cuando una persona es llamado a servir, cuando una persona es liberado por el Señor, muchas veces encontramos que la crítica, los críticos que les rodean, le quieren atribuir lo que esa persona está viviendo como una obra del demonio. Entonces, ¿qué hace tú que tienes conocimiento de la palabra cuando tú le otorgas a Satanás el poder que Dios tiene para liberar a una persona? Tú estás escandalizando a ese pequeño en la fe. Y al escandalizarlo, dice la palabra de Dios, que es mejor que le aten a la persona que escandaliza a uno de los pequeños en la fe una piedra en el cuello y que lo arrojen en el fondo del mar. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque lo que ya en el camino de la fe hemos venido luchando por conocer la palabra de Dios, hemos venido luchando por entender el propósito de Dios en nuestra vida. Estamos para acompañar a aquellos que están iniciando su vida de fe. Estamos para ayudarle a entender algunas cosas que ellos en el momento quizás entienden, pero que no las pueden explicar como la entienden, porque el Señor le irá dando a su debido tiempo el discernimiento para poder explicar lo que ellos quieren decir. Entonces nosotros no estamos para criticarlo, nosotros no estamos para aplastarlo cuando llegan a la iglesia, nosotros no estamos para menospreciarlo y hacerles sentir que están equivocados, que es Satanás quien los está incitando a ellos a hablar de Dios. Porque entonces nosotros somos el mismo Satanás encarnado para escandalizar a ese pequeño que el Señor está llamando a su redil. Y hay de aquel que escandaliza a uno de estos pequeños míos, dice el Señor. Hay que tener cuidado, queridos hermanos. Hay muchos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que se escandalizan cuando una persona recibe el llamado de Dios, pero no se escandalizan cuando hay una violación en la calle, en las personas que consideramos común, en aquellos que no han sido llamados. No se escandalizan cuando hay un asesinato, una muerte, un robo, porque están acostumbrados a ese tipo de escándalo.
pero se escandalizan cuando una persona que no conocía de Dios empieza a predicar la palabra de Dios y empiezan a criticarlo, a comentar, a bochinchar, a blasfemar en contra del Espíritu Santo, queridos hermanos. Y el Señor dice: ay de aquellos que hagan caer a uno de estos pequeños míos en la fe. Queridos hermanos, debemos de tener cuidado para hablar con nuestros hermanos. Debemos de tener cuidado porque la palabra de Dios nos corrige y nos enseña a nosotros. Nos dice la palabra de Dios también en Corintios 10, versículo 6 en adelante, dice: no abandonemos a la inmoralidad sexual, no nos abandonemos a la inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos. Pero también nos dice: no nos abandonemos a malos deseos como ellos lo hicieron. No sean idólatras como algunos de ellos, queridos hermanos. No nos abandonemos a la inmoralidad sexual. Pero la inmoralidad sexual no es, como lo vemos muchas veces, que lo relacionamos con la relación sexual de la pareja. No, la inmoralidad sexual es que nosotros como persona, como hombre y mujer, caigamos en todo lo que tiene que ver con los bajos instintos. Queridos hermanos, es una inmoralidad sexual. ¿Por qué sexual? Porque yo tengo un sexo, la mujer tiene un sexo. Yo soy masculino, la mujer es femenina. Ambos tenemos un sexo, los dos. Y si caemos en la inmoralidad de esa parte que conformamos nosotros, vamos a perder los valores que tenemos como hijos de Dios. Si caemos en la inmoralidad de vender nuestra conciencia, queridos hermanos, que hoy en día vemos que la sociedad está escandalizada por toda parte y vemos que el origen de todo ese escándalo en la sociedad es provocado por aquellos que tienen que dirigirla. Queridos hermanos, entre más influencia tiene la persona, más grande es el pecado de escandalizar a los pequeños, porque tiene más influencia en el pensamiento de otros. Hay que tener cuidado, queridos hermanos. Por eso vemos que cuando un sacerdote comete un error dentro de la iglesia, se escandaliza, todos los feligreses se escandalizan y muchos de los pequeños caen en la fe. Ay de aquel que los escandaliza. Queridos hermanos, nos dice la palabra de Dios. Pero también pasa con el catequista, que es el más pequeño. Cuando el catequista escandaliza a aquellos que reciben la catequesis. Hoy en día vemos que la gente no quiere asistir ni siquiera a la catequesis, porque está escandalizada moralmente la iglesia, está escandalizada moralmente la sociedad, los políticos corrompidos, los empresarios que invierten su dinero solo para promover los antivalores en la sociedad. Queridos hermanos, los educadores que miran la educación como un trabajo, no como una vocación. Queridos hermanos, son responsables de que aquellos pequeños caigan. Pequeños, ¿por qué pequeños? Pequeños porque no tienen el conocimiento de la verdad, porque son niños en la fe y van aprendiendo y creciendo lentamente en el conocimiento de Dios. Queridos hermanos, y nos sigue diciendo la palabra de Dios en Corintios 9, dice: no pongamos a prueba al Señor, como hicieron algunos de ellos, y perecieron mordidos por la serpiente. No se rebelen como algunos se rebelaron y perecieron a mano del ángel destructor. Queridos hermanos, dice aquí: no pongamos a prueba
al Señor, como hicieron algunos de ellos, y perecieron mordidos por la serpiente. Nosotros no debemos de poner, queridos hermanos, a prueba a Dios. Cuando ponemos a prueba a Dios, escandalizamos a todo lo que nos rodean, porque estamos provocando una tentación, estamos buscando ser tentados. Y al final nos dice la palabra de Dios, quedamos mordidos por la serpiente, quedamos enredados por el pecado. El que anda en el lodo se ensuciará la ropa. Queridos hermanos, eso no es un juego como yo he visto muchos políticos que dicen anduve en el lodo pero no me ensucié. No me ensucié, no, me embarré, puede ese decir. Ese no se ensució, se embarró, porque todos tienen un mismo concepto. Queridos hermanos, la política es una ciencia del convencimiento y tienen convencido a muchos de los pequeños para hacerlo tropezar. Debemos de buscar el conocimiento de Dios, queridos hermanos, la ley de Dios, conocer la verdad, que es la que nos libera. Nos sigue diciendo la palabra de Dios en Corintios 10:12. Por consiguiente, quien crea estar firme, tenga cuidado y no caiga. Ustedes no han tenido hasta ahora ninguna prueba que supere sus fuerzas humanas. Queridos hermanos, aquí hay algo muy importante. No hemos tenido una prueba que supere nuestra capacidad humana. ¿Qué significa eso? Que no tenemos que estarnos quejando, porque todas las pruebas que nos llegan a nosotros son inferiores a nosotros. Porque el Señor no nos pondrá una cruz con la que no podamos llegar al Calvario. Por grande que sea la cruz, que la veamos, esa cruz no supera nuestro tamaño. Porque para Dios somos importantes, para Dios somos grandes. Dios nos hizo semejante a Él. No es verdad que hay una persona que lleve una cruz que no pueda cargar. Eso es mentira del diablo. Queridos hermanos, nos dice aquí, por consiguiente, quien quiera estar firme, tenga cuidado y no caiga. Ustedes no han tenido hasta ahora ninguna prueba que supere sus fuerzas humanas. No hemos tenido una prueba que supere nuestra fuerza humana. ¿Por qué caer en nuestras debilidades y hacer lo que a Dios no le agrada? Y luego justificarnos en que la prueba era grande, que no era fácil, que no podía llevar la cruz. Queridos hermanos, eso es mentira del diablo. La palabra de Dios dice que no hemos recibido una prueba mayor que nuestra fuerza. Entonces, nosotros lo que tenemos es que mantenernos firmes hasta el final y ser conscientes de lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos de dejar de escandalizarnos tanto y de escandalizar a otro, queridos hermanos, por cualquier situación, por cualquier problemita. Ahí tenemos un escándalo, un bochinche, ahí tenemos un conflicto porque empezamos a criticar y a comentar al otro. Pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice la palabra de Dios. ¿Quién soy yo para juzgarte a ti? Pero ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano? Nosotros no fuimos hechos para juzgar. Nosotros fuimos creados para amar y entender al otro, para darle fuerza a aquel que se siente débil, no para ser piedra de tropiezo como lo fue Satanás, como lo fue Judas, queridos hermanos. Debemos de buscar la manera de poder siempre levantar al que está caído a nuestro lado y decirle: tú tienes la fuerza, tú puedes continuar, porque no podemos quedarnos tirados en el camino, queridos hermanos. Tenemos que continuar.
llevar nuestra cruz hasta el Calvario como la llevó Jesucristo. Y no estarnos quejando por todas las cosas que nos suceden. Hoy en día vemos que la sociedad solo se queja, pero no agradece a Dios por todo lo que recibe de Dios a diario. Y pone sus esperanzas en aquellos políticos mentirosos que le ofrecen falsas alegrías. Aquellos que le engañan para hacerle tropezar moralmente, para comprarle su conciencia. Pero peor es aquel que vende su conciencia, queridos hermanos, porque no conoce su valor. Debemos de pedirle a Dios que nos dé luz para ser personas libres en medio de tantas ataduras que este mundo nos presenta y nos ofrece. Se ha perdido la moral de cristiano, la moral espiritual. Queridos hermanos, debemos de continuar firme en lo que nos dice la palabra de Dios. Y en Efesios 6 nos dice la palabra de Dios. Pongamos atención a esto que nos dice Efesios 6 en la palabra de Dios. Nos dice: Padre, no irriten a sus hijos, edúquenlo más bien en la disciplina e instrúyanlo en el amor de Dios. Padre, no pongan a sus hijos de mojiganga. No le hagan creer a sus hijos que ellos no son nadie, que ellos son un juguete para ustedes, que ellos son la burla, el hazmerreír de ustedes. Dicen: no irriten a sus hijos, no lo hagan incomodar, no lo hagan sentir mal, más bien edúquenlo en la disciplina e instrúyanlo en el amor de Dios. ¿Por qué razón nos dice la palabra de Dios eso? Porque cuando una persona se siente enojado, se siente mal, esa persona se escandaliza moralmente y espiritualmente y empieza a actuar deliberadamente, guiado por sus bajos instintos, porque está escandalizado. Muchas veces los hijos hoy en día se escandalizan porque los padres los escandalizan. Queridos hermanos, es responsabilidad de los padres cuidar a sus hijos, educarlos en la fe, no escandalizarlo, como nos dice la palabra de Dios. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios en Colosenses 3, versículo 21. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Queridos hermanos, hoy vemos cuánto desánimo hay en los jóvenes, cuánta falta de deseo de luchar, de seguir adelante, cuánta falta de deseo, cuánto desánimo que han sembrado los padres en los hijos, haciéndole creer que han sido fracasados, que ellos no pueden lograr sus sueños y sus metas. Queridos hermanos, le vamos a dar cuenta a Dios. Si tú tienes un hijo y tú no pudiste lograr tu meta, no creas que tu hijo va a fracasar porque tú fracasaste. Ese hijo tiene su vida, una vida propia que Dios le otorgó a él y que no es tuya, que no te pertenece. No le cortes las alas a tus hijos. No lo hagas sentir mal para que ese hijo tuyo, con alegría, con amor, te corresponda. Que te respete, que quiera dar lo mejor de sí para que tú te sientas orgulloso de él. No lo avergüence. No le hagas sentir que él no es nada, que él es un imposibilitado. Deja que ellos vuelen con sus propias alas. Ellos tienen derecho a la vida, tienen derecho a vivir. Y la palabra de Dios nos dice: padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen, para que no se suiciden como se suicidan hoy, para que no caigan en las drogas,
para que no roben, para que no se prostituyan pensando que ellos no tienen ningún valor. No lo hagan sentir mal. Denle amor a sus hijos, queridos hermanos. La palabra de Dios hoy nos llama a nosotros a no seguir escandalizándonos por los errores que cometen los demás, a reconocer que todos hemos fallado, pero que todos podemos cargar con la cruz que se nos ha pedido llevar a cada uno de nosotros hasta el Calvario. Queridos hermanos, muy buenas noches, bendiciones para cada uno de ustedes. Esta ha sido una entrega más de su programa María, Camino Seguro para nuestra salvación. Estaremos orando por todos ustedes que se conectan para recibir esta enseñanza. Pueden seguirnos también en YouTube, mañana estará el video. Buscan Héctor Infante y ahí van a encontrar todos los videos que hemos ido subiendo. Así que muchas bendiciones, felices sueños y que Dios le bendiga. Hijo mío, quiero hablarte del amor, ese sentimiento puro que hoy está en tu corazón, que siempre viva en ti, no lo dejes morir. Siéntate, yo te animo que me cuentes tu vivir y seré tu fiel amigo como Cristo lo es de mí. Y si te sientes mal, yo estoy para ayudar.